Comenzamos grabando, chicos, chicas. Y el día de hoy nos vamos a centrar en lo siguiente, en la construcción de preguntas problematizadoras para poder continuar con la escritura de nuestro ensayo, que es el trabajo final. Les cuento que durante la semana esperamos tener la pauta de evaluación para que la revisen con toda calma y puedan comenzar ya a escribir. Yo les había dejado la tarea de acotar el tema, de escoger el tema y acotarlo, ¿se acuerdan? Entonces, en función de acotar el tema vamos a estar trabajando. Yo sé que han estado con hartas tareas, con harto que hacer. Entonces la idea es que podamos tener ahí los tiempos para acotar el tema, que eso, insisto, debió haber estado listo ya para la semana pasada, y empezar a construir las preguntas y la tesis. Como resultado de aprendizaje de hoy, ¿qué se espera? Que ustedes tengan las herramientas para construir una pregunta problematizadora para la elaboración de la tesis del ensayo. Entonces, como les dije, la semana pasada estuvimos viendo cómo acotar el tema y la idea de hoy es que en función del tema ya acotado, elaboremos las preguntas problematizadoras y que en lo posible esté lo más construido la tesis del ensayo. Pero antes de continuar, necesito que nos ordenemos para el calendario. Les cuento que el día martes 15, o sea, mañana, tienen plazo hasta la 1 para mandarme el formulario de Ciudad Berraca. Yo espero que ya varios de ustedes hayan contestado ahí la prueba. Después, necesito que también tengan en mente el día 21 de junio vamos a dejar un ejercicio con nota que va a ser el 10% del primer semestre del eje de escritura. Y este ejercicio va a permitir recordar la estructura argumentativa que la hemos visto durante todo el semestre. Vamos a dar una semana, ahí tengo que conversar con el equipo si va a ser individual, si va a ser de a dos, ahí hay que zanjar un par de detalles, pero les vamos a estar informando en la semana. Además, el día 21 vamos a trabajar el plan de escritura que tiene que ver ya con ordenar todas las ideas que se van a materializar en la escritura del ensayo. Por lo mismo les pido, por favor, que sean súper ordenados en hacer las tareas que les hemos estado asignando el último tiempo. Acotar el tema y les vamos a dejar de tarea al finalizar la clase, hacer la pregunta y la tesis. El 28 de junio es feriado, no nos vemos. Por favor, ese día desconéctense. Por lo mismo, traten de trabajar antes para que esa semana se puedan desconectar. El día 5 de julio vamos a ver errores frecuentes en la escritura de ensayos. Entonces, se espera que para ese día tengan lo más avanzado posible y aprovechemos la clase. Y el día 12 de julio se entrega este trabajo, que es el 30% de la nota. Como les dije, espero hacerles envío de la pauta de evaluación durante la semana. La pauta de evaluación la tenemos, pero todavía hay elementos que estamos discutiendo si son posibles o no de evaluar de esta forma, qué complejidades puede tener, qué claridad tiene el indicador. Estamos ahí en proceso de pulir el instrumento evaluativo para que les permita aprender y escribir un buen ensayo. ¿Hasta acá hay dudas, chicos, chicas? Ahí veo que el chat se mueve. Pero no veo el chat. Dame un momento. Ah, ya. Muchas gracias, no hay dudas. Ya, si hubiera duda, insisto, siempre tienen ustedes la posibilidad de abrir su micrófono y hablar nomás. Me interrumpen, no hay ningún drama. Y si no, escriben en el chat que ahí me sale el mensajito. Entonces, la tarea que les habíamos asignado para la semana, que yo de verdad espero hayan tenido tiempo de hacer,
sino también necesito honestidad, porque en función de esta tarea vamos a cimentar lo que viene. Entonces, ¿seleccionaste el tema del ensayo? ¿El tema del ensayo fue acotado? ¿Qué límites pusiste? Recuerden que la semana pasada vimos el límite de espacio, es decir, que si hay un tema en específico, no se puede pensar en que es aplicable en todo el mundo, ni siquiera en todo Chile. Es posible que sea en un lugar determinado muy preciso. Acotar en términos de tiempo, si es que es en el aquí y ahora, si es en un pasado fijo o si es en un periodo de años. El universo, si estamos trabajando con personas, con qué personas, de qué edades, si estamos trabajando, por ejemplo, con textos literarios, qué libros voy a ocupar, o qué cuento voy a analizar, o qué poema voy a trabajar. Si estamos hablando, por ejemplo, de obras de arte, por decir algo, de murales, de todos los murales posibles, ¿con qué mural voy a trabajar? O música, de todos los discos posibles de una época, ¿cómo lo voy a hacer? Veo que ahora se mueve el chat, déjame un momento. Ya, no te preocupes, vamos a dar un tiempito bien breve para que puedan tratar de por lo menos tener una idea del tema, ¿ya? Vamos a dar unos minutitos para eso. Y bueno, el tema escogido, ¿se puede trabajar en el tiempo establecido? Es decir, ¿puede finalizar la escritura del ensayo antes del 12 de julio? Entonces, voy a dejar de compartir un rato la tarea. La verdad, ¿quiénes han hecho la tarea que se les asignó la semana pasada? Pueden escribirme al chat. Yo, profe. Ya. Ahí Cochu hizo la tarea, Rebeca. La actividad fue en parejas. Sí, si tienes esa actividad, con eso la idea era que durante la semana pudieras tú escoger, Daniel, tu tema del ensayo. Si no lo tienen definido aún, podemos hacer lo siguiente, si no lo tienen definido aún. Trabajar con el tema que quedó la semana pasada en parejas para poder realizar lo que viene y por favor, durante la semana ponerse el día en eso. Ustedes escoger su tema de investigación o su tema de escritura, acotarlo en función de lo que vimos la semana pasada y, como les dije, la tarea para esta semana es hacer las preguntas y la tesis. Ricardo, levantaste la mano. Profe, tengo una duda. Es que lo que pasa es que ya elegí mi tema y todo eso, pero como en la función del espacio, por así decirlo, no sabría cómo acotarlo. Bueno, muchas gracias, Ricarda. Es posible que no tengan que ocupar todos estos criterios para acotar, porque puede que no dé lugar. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre un disco de Los Prisioneros, el tema del espacio quizás no sea tan relevante porque es un archivo sonoro. Entonces, estos criterios no es que tengan que utilizarlos todos, va a depender del tema, si es que son aplicables todos o son aplicables algunos. Lo que quiero que quede claro es que frente a todos los temas que vimos la semana pasada, que se los voy a proyectar acá, esta es la diapositiva de la semana pasada, si se acuerdan, que ahí están las posibilidades de acotar los temas. Si ustedes se fijan, los temas de la semana pasada son súper amplios. Hablar sobre, por ejemplo, marginalidad geográfica y simbólica en tiempos de pandemia, análisis de casos concretos. Marginalidad geográfica y simbólica en tiempos de pandemia, podríamos hablar de tantas cosas. Entonces, la idea es que ustedes este tema general puedan acotarlo y definir algo en específico, si es que toman este tema. Déjenme ver el chat. En el tema 1, violencia intrafamiliar respecto a los niños jóvenes vulnerados que han aumentado la pandemia. Sirve, Baitiara, y creo que tú me lo planteaste la semana pasada, pero recuerda que habla de movimientos sociales. Entonces, frente a esa violencia que tú misma estás ahí indicando, que es el tema de niños y jóvenes vulnerados en tiempos de pandemia, ¿quiénes se han movilizado para poder, han habido muchas marchas? Bueno, entonces hablar de eso, quizás hablar de alguna marcha en particular,
o quizá hablar de qué es lo que motiva a ciertos movimientos sociales para poder defender los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces sí, ese tema de todas las posibilidades de movimientos sociales y de todas las posibilidades de violencia estructural que están existiendo ahora, violencia intrafamiliar es un tema, podemos acotarlo más, niños y jóvenes, perfecto. No vas a hablar de todo Chile, es posible que hables de lo que pasa en Santiago, o puedes que hables de, no sé, de cómo se evidencian los movimientos sociales en las redes, que ahí a lo mejor se puede también acotar, donde tú puedes ver, ya que estamos todos encerrados, donde puedes ver esto, salvo que tú hayas sido parte de alguno de estos movimientos sociales y quieras hacer el análisis desde dentro, también es una posibilidad. ¿Se entiende esto? Voy a dejar de compartir entonces. Entonces hagamos lo siguiente, para las actividades que se vienen hoy, que vamos a trabajar en función del tema que yo asumía que estaba ya escogido, trabajemos, como bien dijo Daniel, de lo que ustedes estuvieron trabajando la semana pasada, de los temas que acotaron la semana pasada en parejas. Ahora, como yo no sé qué parejas están, además en este instante hay dos grupos, del curso mío y del curso de la profesora Cecilia. Insisto que quienes sean del curso de la profesora Cecilia escriban su asistencia ahí. Es posible que se encuentren con gente que no habían visto antes, entonces en las parejas, que vamos a trabajar igual en la lógica de parejas hoy. Pero insisto, ocupen... ya, Ingrid, no te preocupes en ese caso. Bueno, yo subí hoy día en la mañana la diapositiva al Moodle, me demoré un poco en eso, pero imagino que la profesora Cecilia compartió la clase, yo compartí la clase también la semana pasada, entonces espero tengan el material, y si no, ya está en el Moodle, para que lo puedan revisar. Ahí los temas, si es que no alcanzaron a tomar nota de cuáles son los temas, ¿de acuerdo? Entonces, en tu caso o en el caso de quienes faltaron la semana pasada y no se pudieron conectar, revisen los temas y traten de acotar lo más posible hoy. Pero quiero que quede claro que ocupen esta diapositiva para poder chequear si el tema es pertinente, si está bien acotado y si es susceptible de realizar en el tiempo que tenemos, que, insisto, el trabajo se tiene que entregar el 12 de julio. Piensen más o menos que el trabajo va a tener 3 planas, es un trabajo corto, entonces también pensarlo en que no van a tener tanto espacio para poder escribir. Ahí, un momento, se me perdió el cursor, ahí está. Entonces, ya que tenemos en teoría el tema escogido, sale la siguiente pregunta, que ¿qué es un problema? Preguntarnos qué es un problema puede ser un problema. Entonces, siendo prácticos, un problema es todo lo que amerita ser resuelto. Alguien está escribiendo en el chat. Ya, insisto, para todos los y todas quienes no pudieron estar la semana pasada, subí al Moodle. ¿Tienen todos acceso al Moodle o no? ¿Alguien de acá no tiene acceso a Moodle? Lo que voy a hacer entonces es lo siguiente, para quienes... para quienes no vinieron la semana pasada, denme un momento. Voy a compartirles acá el PowerPoint, tanto el de esta semana como el de la semana anterior. Nunca he compartido archivos a través de Zoom, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia. Ahí más encima hay una persona en lista de espera. ¿Alguien sabe cómo compartir archivos? Porque yo pongo aquí compartir archivo y me dice Dropbox, OneDrive, Casilla, Microsoft SharePoint, pero yo lo tengo en mi computadora. Entonces, creo que es arrastrar el archivo. Arrastrar el archivo. Hasta el chat. A ver, veamos si funciona eso. No, no está funcionando. No funciona. En mi caso no funciona. Pero bueno, si alguien puede descargarlo de Moodle y colocarlo en el chat, lo agradecería mucho. ¿Les parece? Entonces, para quienes no estuvieron la semana pasada, que tengan el listado de temas y lo puedan ir acotando.
Ojalá que en las parejas les toque alguien que ya haya hecho la tarea por último para ejercitar en ese sentido. Si no, vamos a tener que pedirles que en un tiempo un poco express hagan el ejercicio, aunque sea temporal, para poder continuar con esto. Entonces, ¿qué es un problema? Todo lo que amerita ser resuelto. Eso es en lo cotidiano. Sin embargo, cuando hablamos en la escritura académica, cuando estamos en el ámbito universitario, se distingue problema de conocimiento o de investigación como algo diferente a un problema práctico. Un problema práctico, por ejemplo, es que se me enfrió el té. Eso es un problema práctico. No me voy a poner a escribir un ensayo respecto de que se me enfrió el té. Entonces, y una solución práctica es ir a calentar más agua para prepararme más té. Pero no nos sirve a la hora de escribir un ensayo. Entonces, quiero que miren bien esta lámina de preguntas prácticas versus preguntas de conocimiento. Entonces, respecto de las preguntas de investigación o de conocimiento, buscan describir qué, quién, dónde, cuándo, cómo. Buscan explicar por qué, cuáles son las causas, o predecir cuáles serán los efectos o consecuencias. De estas preguntas de conocimiento se construyen la pregunta o las preguntas para redactar la tesis del ensayo. Bueno, te entiendo, Carol. ¿Te puedes quedar un momentito? Insisto, alguien que pueda tener conexión y que pueda colocar el archivo del PowerPoint de la semana pasada acá, se lo agradecería mucho para que puedas acotarlo. Y de todas maneras voy a colocar todo en el Moodle y se los voy a mandar por correo. Entonces, esos son los problemas de conocimiento de investigación que se generan a través de preguntas que pueden ser resueltas escribiendo un ensayo, un artículo o cualquier tipo de texto de carácter argumentativo. Los problemas prácticos de todos estos temas, por ejemplo, sociales, no sé, en este instante, ¿cuántas personas realmente tienen la posibilidad de hacer la cuarentena? Entonces, hay muchas personas que a nivel social o económico no pueden hacer la cuarentena ya que viven en un espacio muy cerrado y bueno, tienen que resolver ahí. Bueno, si no tengo ingresos, tengo que trabajar. Si no tengo posibilidades de hacer la cuarentena, bueno, tratar de, si es que vivo con niños, tratar de que los niños, en caso de alguna enfermedad, trasladarlos a otra parte. Son problemas prácticos cotidianos, educativos. Lo que está pasando ahora, me quedo sin internet, no me puedo conectar, la señal es inestable. ¿Cómo resuelvo ese problema práctico y operativo? Bueno, afortunadamente la clase queda grabada, afortunadamente el PowerPoint lo puedo conseguir después, lo puedo observar. Pucha, no puedo estar en la clase, pero voy a tratar de hacer la tarea durante la semana. Otro problema práctico, son demasiadas asignaturas, tiempo no tengo para dedicarle a todas. ¿Cómo resuelvo la distribución de mi horario para poder llegar antes del receso con todo lo que hay que hacer? Esos son problemas prácticos. Los de investigación o los de conocimiento tratan temáticas más bien generales que permiten tener una postura frente a un tema. ¿Se logra distinguir la diferencia de problema de conocimiento versus problema práctico? Ya, aquí Natalia dice que sí, que lo entendió todo. Gracias, ahí Natalia, Cochu. Ya, Renata, te lo agradezco por compartir ahí el PowerPoint de la clase pasada. Para quienes todavía no tienen seleccionado su tema, en ese PowerPoint está tanto el cómo acotar el tema y está la lista de posibles temas, valga la redundancia, del ensayo que tienen que sí o sí ser acotados. Gracias, Renata. Entonces, problema de conocimiento tiene que... a mí no me llega nada... Oh, a lo mejor es un problema del Zoom.
pero en tu caso puedes acceder al Moodle. Ingrid, ¿tienes posibilidad de acceder al Moodle? ¿Carol? Ya, en el Moodle está todo. Ya en la tercera unidad de escritura, ahí está el PowerPoint. Entonces, problema de investigación o de conocimiento versus problema práctico. Del problema de conocimiento emanan las preguntas. Ahora bien, hay un detalle. Frente a un problema práctico, no existe el tiempo suficiente para poder organizarse y dar cuenta de todas las asignaturas que tienen inscritas. De ese problema práctico igual puede emanar un problema de conocimiento. Quizá el problema sea que la carga académica dentro de la universidad está mal distribuida. A lo mejor ese problema particular da cuenta de un problema mayor, de que a lo mejor son demasiadas asignaturas o las asignaturas son demasiado ambiciosas y demandan más tiempo de trabajo autónomo del que debiera demandar. Entonces, ahí a lo mejor hay otro problema mayor respecto de problemáticas educativas y puede ser que una posible postura sea que sea necesario cambiar la distribución de trabajo autónomo o la distribución de las asignaturas para poder potenciar los aprendizajes. No sé. Ahí, entonces, frente a un problema particular, se puede generar un problema de conocimiento. En cuanto, y aquí por favor les pido que ojalá le tomen pantallazo a esta diapositiva, porque de esta diapositiva vamos a trabajar en la diapositiva que viene tiene una actividad, así que para poder hacer esa actividad necesitamos tener esto en consideración. O le toman pantallazo o ustedes a la antigua pueden, ¿cómo que se llama esto? Anotar. Condiciones que tiene que tener un problema de conocimiento. Primero, la pregunta debe tener la posibilidad de ser respondida mediante procedimientos empíricos o razonamientos válidos. Si esto es respondido mediante creencias personales, no sirve. Si ustedes lo que están planteando no tienen ninguna posibilidad de verificarlo en la práctica, tampoco sirve. Si van a hablar sobre lo que sucede en Europa, pero ustedes no tienen posibilidad de estar en Europa, ni de conseguir la información vía internet, no está la posibilidad práctica de resolver el problema. Entonces, la idea es que ustedes, cuando se planteen un problema de conocimiento, mediante una pregunta, tengan la certeza de que van a poder responder esa pregunta. Otra condición es que la pregunta debe aportar un conocimiento nuevo, o sea, la respuesta a la pregunta tiene que aportar un conocimiento nuevo y debe ser discutible. Es decir, que la respuesta a esa pregunta sea una afirmación que permita aportar un conocimiento nuevo, una mirada nueva, y que no tiene que ser necesaria, o sea, no es algo que sea verdad, sino que es una postura que es discutible. Yo puedo opinar respecto del problema anterior, práctico, no hay tiempo para poder organizar el trabajo autónomo. Puedo opinar que, o puedo tener la postura de que es necesario reformular la malla curricular para que haya una coherencia entre el trabajo autónomo y el trabajo en clases, para poder potenciar mejores aprendizajes. Puedo tener esa postura, pero también puede ser discutible. Uno puede hacer el análisis y decir, bueno, pero en realidad la carga horaria está bien, la cantidad de asignaturas de la malla está bien. ¿Cuál es el problema? Entonces, quizá el problema no es la malla, sino que es que no tenemos las herramientas para administrar nuestro tiempo autónomo. Entonces ahí podría ser una postura perfectamente necesitamos desarrollar habilidades de trabajo autónomo para dar cuenta de todas las asignaturas que están en la carga horaria, por ejemplo. Entonces, la postura que tengamos tiene que ser discutible y que la respuesta a esa pregunta genere una afirmación discutible. Bueno, la tercera
que a lo mejor debió haber estado antes, hay que formularlo de manera interrogativa, ya que cuando algo no se sabe simplemente se pregunta. El problema es una pregunta. La respuesta al problema es una Respuesta. ¿ah? Respuesta. Sí, la respuesta a la pregunta. Sí, es una respuesta. ¿Qué es? Una postura, una tesis. Una ¿Una postura, solución? una tesis, sí. ¿Ah? ¿Una solución? Una solución o una posible solución. Bien, pero que quede claro que la respuesta a la pregunta es la que da cuenta de la tesis o postura. Eso es lo que quiero que quede súper claro. Y recuerden que la tesis es una afirmación. La pregunta es el problema. La solución, como dicen ustedes, es una afirmación y esa es la tesis. ¿Ya? 4. En cuanto a la redacción de la pregunta, tienen que obviarse términos que impliquen juicios de valor. Decir bueno, malo, mejor, peor, agradable, desagradable. Todo eso que implique juicios de valor tiene que eliminarse de la pregunta. Y lo más importante, la pregunta no debe originar respuestas como un simple sí o no. ¿El té está frío? Sí, no. Se acabó la discusión. No genera debate. Entonces, de ocurrir esto, la interrogante tiene que ser reformulada. Entonces, espero hayan tomado nota de esto, le hayan sacado un pantallazo, por favor, para dar la siguiente tarea. También ustedes pueden juntarse en parejas, o sea, pueden tomarle pantallazo, perdón, o anotar ahí la actividad. Las voy a reunir en parejas. Es posible que las parejas que las reúna ahora no sea la de la semana pasada. Elijan un tema. Ustedes ya tienen un tema, ya sea el que trabajaron la semana pasada o el que estuvieron dándole vuelta de manera personal. Si no tienen un tema, piensen en un tema y que lo ocupen para esta actividad. Y frente al tema, elaboren 2 preguntas que den cuenta de un problema de investigación ocupando los criterios anteriores. Entonces, van a elaborar estas 2 preguntas y van a evaluar si cumple con las condiciones de la diapositiva anterior, si cumple con todas estas condiciones. Entonces, van a tener 5 minutos para trabajar. Quiere decir que no tienen que hablar de la inmortalidad del cangrejo, ni que tienen sueño, pucha, qué pena, me encantaría que tuvieran tiempo para eso, pero el tiempo es súper cortito. Entonces, ya, ¿qué tema tienes tú? ¿Qué tema tengo yo? Listo, ya, de los 2 temas. Ya, creo que el tuyo me parece más interesante, o en verdad el mío es más interesante, listo, este tema. Frente a este tema, ya, empecemos a elaborar qué preguntas pueden surgir a partir del tema, evaluamos un checklist. ¿De acuerdo? ¿Duda de la actividad? No, profe. Ya, voy a pausar la grabación. Profe, tiene el micrófono apagado. Ay, gracias. Menos mal me avisaron, no había notado. Entonces, ¿cómo le fue? Pueden responder con un emoticón, no hay problema. Ahí dicen con dedito para arriba. Vi de todo, vi personas que estaban haciendo la actividad y personas que todavía estaban complicadas con acotar el tema. Y de hecho hubo una pregunta que hizo Javiera Muñoz, una de las 2 Javiera Muñoz, que me parece importante de retomar, que era en el fondo que no entendía por qué hay que hacer una pregunta. ¿Por qué es necesario hacer una pregunta? Hay que recordar que el ensayo es un texto argumentativo. Entonces, para poder elaborar un texto argumentativo hay que problematizar un tema. Existen diversas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero algo nos llama la atención y frente a ese algo uno se hace diversas preguntas de por qué sucede de tal manera, por qué lo que estoy viviendo, lo vivo de esta manera, no puede ser acaso diferente. Entonces ahí es donde se elaboran preguntas que nos permiten
tomar postura frente a la vida, postura frente a los diversos temas que nos van atravesando en el cotidiano. Y que no son preguntas de, insisto, responder si el té está frío o no, sino que son preguntas un poquito más profundas de nuestra existencia humana. Entonces, por lo mismo, es necesario elaborar preguntas para poder construir nuestra postura y que sea una postura que haya que fundamentar. Entonces, como vi personas acotando el tema y personas elaborando sus preguntas, le había dicho a 2 personas que dijeran lo que habían preguntado. Una es la Consuelo Atenas y la otra persona no me acuerdo quién era, de los que están acá. Pero bueno, Consuelo, ¿puedes decir cuál es tu pregunta, por favor? ¿Cómo los simbolismos en la novela Ensayo sobre la ceguera constituye la crítica social de José Saramago, que es el autor? Ya. Les cuento, Consuelo quiere hablar sobre el libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Entonces, repite tu pregunta, por favor. Ah, por cierto, ¿conocen el libro Ensayo sobre la ceguera de Saramago? Es muy bueno. Si no conocen el libro, piensen que es un libro donde todo un pueblo queda ciego, excepto una persona. Ese es el spoiler del libro, siendo súper simplista. Entonces, repite la pregunta. ¿Cómo los simbolismos en Ensayo sobre la ceguera constituyen la crítica social de José Saramago? Ya, aquí hago la pregunta mala. ¿Importa cómo construye la crítica social José Saramago o importa cómo se construye la crítica a partir del libro? Es una sutileza mínima lo que te acabo de decir. Pensemos si lo hubiese escrito otra persona y el resultado hubiese sido el mismo. Poco probable, por cierto, pero pensemos en eso. ¿Importa el autor acá? Importa la crítica más que todo, ¿no? Ah, perdón, Roselín. Importa la crítica que hizo, a pesar de que sea X persona. Ya, tiene que ver con eso, pero veo ahí dubitativa a Consuelo. Un detalle técnico. Recuerden que cada vez que vemos textos literarios, lo importante es el texto literario. Es importante quién escribió para alguna reseña y un poco comprender el texto en sí, pero lo importante es el texto literario. Entonces, ¿cómo el simbolismo de Ensayo sobre la ceguera hace la crítica social? Ya, entonces le quitamos la... Exactamente. Y lo otro importante que tú me señalabas que este libro fue escrito, ¿cuándo fue escrito, Consuelo? El 95. El 95. ¿Quiere decir que acaso los problemas no son iguales en el 95 que ahora? No, por eso igual quería como hacer la comparación con la actualidad, sobre todo como por el tema es como medio de virus y ahora estamos en una pandemia, entonces igual se puede relacionar. Claro, y hay que recordar que los símbolos se pueden reinterpretar. Entonces, la pregunta está súper buena en el sentido de que sí, ¿cómo hace la crítica social el libro, la crítica social a su época, y cómo estos símbolos se reinterpretan en la actualidad? Por eso quien lee Ensayo sobre la ceguera le resulta interesante. Entonces, como que entender que el símbolo no es fijo, sino que se reinterpreta a lo largo de la historia. Entonces, sí, tu pregunta había que hacerle ese pequeño detalle. Bien, Consuelo. Muchas gracias. ¿Quién era la otra persona que le dije que tenía que decirme su pregunta? Ya, hagamos lo siguiente. Igual quedan, se supone, un trabajo en grupo más. Estamos casi cerca de la hora reglamentaria, pero empezamos un poquito tarde. Así que me voy a extender 5 minutitos y si me extiendo un poco más, si tienen que retirarse me avisan. Pero tratemos de aprovechar el tiempo que tenemos. Entonces, elaborada en teoría la pregunta, que yo sé que esto está en proceso, empezamos a darle respuesta a la pregunta, que es la tesis. Y aquí les dije, recuerda que la tesis es una afirmación discutible, lo he dicho 700 millones de veces. Y
que esto evidencia la postura y que tiene que ser validada con argumentos. Entonces, acá dice, por ejemplo, la contaminación es mala para el medio ambiente y aparece una cruz. ¿Por qué aparece una cruz y por qué esto no es una tesis? ¿Por qué es un? Afirmación. Un hecho, no es Es un hecho. Es Un un hecho. hecho. Es un Es hecho. un hecho y se responde con un sí, es mala. Sí, no es discutible porque es un hecho. Dudo mucho que alguien diga, oh, la contaminación ha hecho que yo tenga mejor salud. Es técnicamente imposible. Pero a partir de ese hecho puedo construir una tesis. El Estado debe ser garante de que exista un medio ambiente libre de todo tipo de contaminación. Entonces uno podría pensar en la pregunta que emana de esa postura. Frente a los problemas de contaminación, que la contaminación no es que haya llegado así de la nada, la produce alguien, la producimos los seres humanos. Pero también hay jerarquías en cuanto a quién produce la contaminación. Hay empresas que los gases invernaderos no los tienen controlados, el tema de que se producen productos que a veces no son necesarios, que son de un solo uso y después se desechan. Uno podría pensar incluso en la contaminación acústica, que hay objetos, elementos que se construyen sin pensar en los decibeles que van a producirse con ese objeto. Pensemos, por ejemplo, en las micros que tienen malos los frenos de aire. Puede que reparen de manera operativa el freno de aire, pero va a generar una explosión que es muy ruidosa y que contamina acústicamente. Entonces, frente a todos esos problemas, yo como persona individual quizá no produzco tanta contaminación, pero sí las empresas. Entonces, frente a esa problemática, ¿quién debiera regular las emanaciones de dióxido de carbono o quién debería regular los decibeles existentes? Y aquí hay una respuesta: el Estado. Esa, profe, puede ser muy amplia, claro, porque podemos pensar en que esa pregunta no se va a desarrollar en un ensayo de 3 planas. Entonces ahí podemos acotar. Frente a todos los tipos de contaminación, yo me voy a quedar con la contaminación la contaminación acústica de las micros del Transantiago. Entonces, dado que las micros de Transantiago hacen el mantenimiento técnico para que queden operativas, pero no regulan el tema de los decibeles que produce la máquina, ¿quién debiera hacerse responsable? Y yo podría responder: el Estado, a través de la Subsecretaría de Transporte, debiera tener mayor fiscalización para poder reducir los decibeles emitidos en las micros, por ejemplo. Y es discutible porque podría decirse, bueno, en realidad son las empresas las que debieran ser responsables. ¿Por qué debería haber alguien encima del Estado, de las empresas, si las empresas se pueden regular solas? Ahí podría haber una segunda postura. Las empresas deberían deberían regularse a sí mismas respecto del tema de contaminación. Entonces ahí hay posturas diferentes a partir de una pregunta. No sé si te queda más claro que me dice Natalia que mi pregunta es un poco amplia, pero si acoto más el tema voy reduciendo la pregunta. No sé si queda más claro, Nati. No, profe, es que en realidad era por la pregunta que habíamos hecho en pareja, pero eso igual me quedó súper claro. Ah, ya, perfecto. Acabo de ver entonces, evitarte tu pregunta quizá. Ya. No. Una pequeña actividad, pucha, no sé si alcanza el tiempo, pero yo les puedo dejar este PowerPoint para que puedan trabajar en casa y prométanme que van a hacer esto, por favor, porque si no, la semana que viene, que es el plan de escritura, va a ser una clase de mirar el techo. Entonces necesito que ustedes elaboren a partir de las preguntas una tesis que sea discutible. Natalia, terminamos la clase y te voy a hacer la crítica a esa pregunta. Porque no es que sea muy amplia, el problema es otro. Entonces, bueno,
les pedí que a partir de la pregunta elaboren 2 posibles tesis y que puedan evaluar si permite, que la pregunta permite elaborar una tesis discutible y si la tesis se puede argumentar. Voy a seguir pasando porque necesito que esto quede súper claro para que puedan trabajar durante la semana. Estructura argumentativa. Ya dijimos que está la pregunta problematizadora y la tesis discutible. Ahora, ¿cómo argumento la tesis? Con una base o una premisa que entrega información para defender la tesis. Después, garantías, que son más razones que avalan la tesis. Y muchas veces la garantía permite establecer una relación entre la tesis y la base. Y el respaldo tiene que ver con cifras, con ejemplos que respaldan las garantías. Es decir, y por cierto, todo esto es un argumento. Base, garantía, respaldo. Entonces, el Estado se tiene que hacer responsable de las emanaciones de contaminación. Ello ocurre porque las empresas no son capaces de regularse a sí mismas. Ahí entrego una primera información que valida la tesis. Por lo tanto, si las empresas no se pueden regular solas, es necesario que haya un ente externo que las fiscalice. Y por lo mismo el Estado se tiene que hacer cargo. Garantía. Ahí yo hice una relación entre la tesis y la base para poder validar la tesis. Y respaldo, según las estadísticas, voy a inventar acá, los estados que tienen mayor control sobre la contaminación han reducido sus niveles de emanación de carbono en un tal porcentaje. Entonces, el respaldo valida lo anterior con cifras, con ejemplos. Y esto tiene un modelo que dice ARE más L, afirmación, razones y evidencias, y tener la lógica entre las partes. Entonces, tiene que haber una lógica entre lo que afirmamos, entre las razones que damos para afirmar la tesis, que los respaldos y que las evidencias sean coherentes para validar todo esto, y que haya lógica entre las partes. Se responde la pregunta, valida la tesis. Entonces tengan en cuenta que cuando empiecen a pensar en cómo argumentar, tener esto en consideración. Y por cierto, siempre hay que decir, hay que volver al comienzo. La pregunta elaborada, ¿permite construir una tesis discutible? ¿Permite abrir la argumentación utilizando bases, garantías y respaldos? ¿Es lo suficientemente acotada para ser respondida a lo largo del ensayo? Entonces, de verdad tengan en cuenta esta diapositiva para poder seguir evaluando si la pregunta que realizan es pertinente. Y para sintetizar, bueno, un problema de investigación es una pregunta sobre de algo que no se sabe o se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante un proceso investigativo o un proceso reflexivo también puede ser. Y lo que no se sabe o desconoce en realidad no significa que sea algo absolutamente desconocido, sino que puede ser una perspectiva, una mirada diferente frente a algo conocido. Y la respuesta a la pregunta es la que genera la tesis. Atención, estas son las actividades de trabajo autónomo para la semana. Si no has seleccionado el tema definitivo, hazlo esta semana para poder, por favor, aprovechar este espacio. A partir del tema definitivo, elaboren la pregunta problematizadora y evalúenla según los criterios trabajados en clase. En base a esa pregunta, construye la tesis de tu ensayo. Recuerda que tiene que ser discutible y no ser un hecho u opinión aislada. Y esta es la última tareita que les dejo. Si no alcanzan a hacerla, bueno, puedo entenderlo, pero traten de echarle un vistazo, de buscar al menos un texto en la base de datos de la universidad, biblioteca.usach.cl. Si alguien no sabe usar esto, me escribe al correo y les mando material de cómo trabajar con la base de datos de la universidad. ¿Y por qué es necesario esto? Para poder iniciar la construcción ya la próxima semana de bases, garantías y respaldos. Y teniendo este avance van a poder aprovechar mejor la clase. Y entre mejor aprovechen la clase, menos cosas tienen que hacer después durante la semana. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna duda?
No, profe. Bueno, si no hay dudas, me quedo con Baitiare y me quedo con Natalia. Los demás pueden irse y voy a dejar de grabar. Que estén bien.